Brother Noah, my God's talking, said he would ride on the wind and tide. Well, after the foundation was laid, then Noah began to hew and build. The ringing of the hammer cried judgment, the hewing of the saw cried sin repent. 100 years he hammered and sawed, building the ark by the grace of God. When the ark was done, God's voice was heard. He said, now Noah, let me tell you what to do. Calling the animals 2 by 2, so he called them in the ark. 2 by 2, he called the birds, the ox with the kangaroo. Then he called and Japheth, the Ham and Shem. Then God began to flood the land. He raised his hands to heaven on high, shook the stars and moon from the sky, shook the mountain, he troubled the sea, hit the wind to his chariot wheel. He stepped on land, stood on the shore, and declared that time it wouldn't be no more. But it's over and over, oh Noah, oh Noah, God's gonna ride on the winning tide. Bien, icono. Pasamos ahora a hablar, a tener estas conversaciones. Biblias. ¿Quién tiene Biblias? Me encantan las Biblias. Ver Biblias. Bibles. Tenemos algunos, ok, muy bien, Biblias. Y lo que hacemos nos encanta todos los domingos, abrir nuestras Biblias. ¿Para qué? Para conocer el camino de Jesús, pero también abrir nuestras mentes y nuestros corazones para ser transformados. Y esa es una de las filosofías que tengo, y es que no estamos aquí por la información, así que me gustaría que lo leyésemos todos juntos para no sé, enraizarlo en nosotros y para saber qué es lo que está pasando aquí. De hecho, creo que está en la pantalla, gracias Dani. ¿Lo leemos todos juntos a la de 3? 1, 2, 3. Biblias. Jesús. Y abrimos nuestros... Ser transformados. Amén. Abrimos nuestras Biblias. Así que puedes abrirla en Lamentaciones 3. Es donde vamos a parar hoy. Lamentaciones capítulo 3. Es donde vamos a estar. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel y soy pastor de Icono aquí. Y esta es una de las partes que más me gustan de la semana. Estar juntos, cantar, celebrar la Eucaristía o la Santa Cena. Abrir la palabra y estar juntos, simplemente estar juntos, tener ese hábito. Y mientras abres la Biblia, Lamentaciones capítulo 3, mientras abres la Biblia, antes de pasar a hablar de lo que tenemos que hablar hoy, de la conversación que tenemos hoy, un par de cosas, ¿ok? Tengo para ti un par de cosas. La primera es... ¿cuál es la primera? La primera es que ayer, por primera vez en la historia de Icono, hubo un grupo de personas, y lo habéis visto anunciado en las pantallas las últimas semanas. Hemos hecho lo que se llamaba un practicum, lo hemos llamado un practicum. Practicum es una palabra latina que se llama práctica y se usa en ambientes como las universidades, cuando vas a poner en práctica algo que has aprendido teóricamente, ¿ok? Y ayer, por primera vez, hubo un grupo de personas que, lo habéis visto, lo hemos anunciado, podría apuntarse cualquier persona, han quedado para practicar durante 24 horas ayuno y terminar juntos orando. Entonces, practicar el ayuno y la oración. Y me encanta Icono. Me encanta. Quiero darle especial gracias a Ryan. No sé si está, a lo mejor está de vacaciones. Hoy la mayoría de la gente está de vacaciones. Pero Ryan, ¿está por ahí? ¿Está en algún sitio? Allí está. Ryan, ok, saluda. Eso es, Ryan, gracias. Un aplauso. Gracias por guiar a la gente, facilitar el momento, facilitar el proceso. Quiero que sigamos haciendo cosas, porque quiero que Icono... en el mundo de hoy, vivimos en el mundo de los eventos grandes, y no hay nada de malo con eso, ¿ok? Ojalá esto estuviese lleno y personas levantando las manos. Yo siempre digo, desde el día que empezamos Icono, yo siempre digo, algún día vamos a tener una celebración en el Santiago Bernabéu, ¿ok? Todos juntos, y no vamos a acabar y se va a quedar gente fuera. ¿Amén? Eso es. Pero hay algo especial en nuestra fe que debemos recuperar, y es
la práctica de las disciplinas espirituales y cómo no se puede crecer, no podemos fortalecer sin la práctica de las disciplinas que se han practicado a lo largo de la historia, disciplinas como la oración, el ayuno, lectura bíblica, meditación, silencio, soledad, etcétera, etcétera. Hay un montón de disciplinas y me gustaría que Icono tuviese una cultura teológica en la que nos llevamos a todos a practicar esas cosas. No solo atender eventos, sino practicar esas disciplinas que han sido parte esencial de nuestro crecimiento de fe. Así que es algo de lo que vas a estar escuchando mucho más en los próximos meses, en las próximas semanas, y quiero invitarte a que no lo dejes, a que cuando surja la oportunidad te juntes, porque eso es algo que se puede practicar pues tú solo en casa, pero no hay nada como practicarlo en comunidad, colectivamente. Esto es como ir al gimnasio, tú puedes hacerlo en casa, ¿ok? No necesitas ir a un gimnasio y pagar lo que pagues al mes. Puedes levantar los platos en casa, ¿ok? Y puedes levantar, no sé, el sofá y aspirar por debajo, ¿ok? Y hacer ejercicio. Pero vas a un gimnasio, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el ambiente cambia cómo haces las cosas. Pues esto es igual. Así que quiero animarte. Gracias a los que... por cierto, dentro del grupo, y esto es algo... Me encanta comunicar cosas que puedo ver. Dentro de ese grupo de personas... la mayoría de las personas que se bautizaron la última vez estaban en ese grupo. Y quiero felicitaros por dar ese paso y por estar ahí, por uniros a todo eso, ¿ok? Lo segundo es esto, vamos a empezar algo nuevo en esta semana y es un tipo nuevo de comunicación. Una de las cosas que más me cargan no más me cargan, pero tengo un privilegio como pastor y es que la gran mayoría de la información me llega constantemente. ¿Qué pasa y cómo pasa? Y toda esa información me llega y termina conmigo. Y muchas veces, en muchos casos, es que guay que nadie sabe esto. Otras veces es como, hey, ojalá todo el mundo supiese estas cosas. Ojalá todo el mundo... Y son cosas que no se pueden comunicar en los anuncios aquí el domingo o que no puedo estar comunicando en una conversación. Son cosas de esas que van pasando, pero que se pierden a veces y que es como, ojalá la gente lo supiera. ¿Por qué? Porque para mí, son indicadores de cómo Dios actúa entre nosotros y ojalá todos pudiésemos saber eso. Así que vamos a empezar a lo que llamamos cosas de casa. Cosas de casa. No sé si lo tenemos aquí. Ok. Cosas de casa. ¿Qué es cosas de casa? Es un vídeo de unos 10-15 minutos que vamos a enviar una vez cada 4 semanas, en el que yo y quizás otras personas vamos a estar hablando simplemente. No es una newsletter o no es un boletín de información o qué está pasando, eso lo tienes en las redes sociales, lo tienes en la página web, tratamos de mantener todo eso al día para que sepas qué está pasando. Esto no se trata de eso. Esto se trata de esas cosas que se pierden y que quiero que no se pierdan. Cosas que siento como pastor a veces, cosas que siento en la comunidad pasando, cosas que he escuchado, frases, respuestas de personas, ciertas cosas que nos alimentan a todo y que básicamente es qué es lo que está pasando en casa. A veces sonará más como, hey, tenemos este evento y espero que pase esto, este es el futuro que veo, o lo que sea. Otras veces será más, hey, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que quiero que está pasando, he escuchado a esta persona decir esto. Y eso quiero que nos llegue a todos los que somos de casa. Se va a tratar de sentarnos y hablar de cosas de casa. Ahora, este es lo que va a pasar. Solo hay una forma de recibir estos vídeos, solo hay una forma. Y es rellenando la tarjeta de conexión en los papelitos que tienes en tu asiento. Creo que la mayoría lo tenéis. Puedes levantarlo, si lo tienes, levántalo. Si lo tienes, levántalo, hazme el favor. Yo no lo tengo, levántalo, gracias, ¿ok? Ok, eso es, lo tenemos la mayoría, vale. Solo rellenando esos papeles, desde ahora o desde esta etapa en adelante, recibes esto, se manda al email que tú dejas ahí, a la información que tú dejas ahí. Es una forma en la que nos das permiso de enviar y que sepas, ok, esto son cosas más de nosotros, ok, no cosas que se van a publicar en las redes sociales o lo que sea. Y digo que lo rellenes ahora, ¿por qué? Porque a lo mejor lo rellenaste pues, hace 2 años cuando estábamos en otro lugar, o lo rellenaste alguna vez. Y la idea es que estamos volviendo a construir esa base de datos, esa base de datos en la que las personas nos dan permiso para comunicarnos con ellos, así que tienes que llenarlo si quieres recibirlo y dejarlo. Puedes dejarlo en el cubito que pasamos al final o dejarlo a la salida en el punto de conexión y de esa manera podemos saber que nos estás diciendo quiero recibir estos vídeos y quiero ser parte de esta conversación. ¿Ok? ¿Sí está claro? Muy bien, ok, un par de cosas nuevas que pasan. Noticias, estamos en una serie de conversaciones que se llama Extra y hablamos de buenas noticias para malas noticias. Vivimos en un mundo donde las noticias dominan. Todos estamos rodeados de noticias, las redes sociales, quienes leen el periódico, quienes, no sé, les gusta comprar el periódico físico incluso.
noticias por todos lados. Y no sé, lo que más destaca es que la mayoría son malas noticias. Nos encanta comunicar malas noticias, cosas que están pasando, cosas que nos añaden estrés, cosas en el mundo. Y estamos en una serie donde quería juntar esas dos cosas, juntar el mundo de las noticias que tú y yo leemos constantemente y que nos bombardean y que a veces no sabemos qué hacer con nuestra fe cuando leemos esas cosas, y el mundo de nuestra fe, el mundo de las Escrituras, el mundo del camino de Jesús. Y quizá crear una conversación que nos ayude a seguir adelante cuando ya terminemos esta serie, ¿okay? En la que puedas, no sé, leer o hacer exactamente lo que Karl Barth, que compartía el primer día, decía. Lee las noticias, lee la Biblia, pero lee las noticias a través de la Biblia, o usa la Biblia para interpretar el mundo y las noticias que nos llegan. Ese es nuestro reto, y no al revés, que es lo que muchas veces pasa. Leemos las noticias y dejamos que eso interprete nuestra fe, y eso se llena de emociones, y nos venimos abajo, y dudamos, y dónde está Dios, y todas esas cosas, en lugar de hacerlo al revés. Y en esta serie lo que estamos es tratando de pillar diferentes noticias. Y hoy es la tercera semana. El primer día hablamos un poco en general de leer los tiempos y de ser personas que saben leer los tiempos a través de la fe. El segundo día, la semana pasada, hablamos de personas que no mienten, hablar de la verdad. ¿Os acordáis de las noticias que vimos? Fueron interesantes, ¿sí o no? Si no lo has visto, si lo has escuchado, puedes ir a la página web www.icono.online y ser parte de esta conversación que creo que, por lo menos a mí, me está retando muchísimo en manejar estos dos polos de nuestras vidas. Y si me lo permites, hoy quiero entrar ahora en otra de las noticias, noticias que quizás vamos a pasar a un tono distinto, ¿okay? Hemos estado celebrando, he estado hablando de algunas cosas, y ahora quiero entrar en un tono un poco más, no sé, un tono distinto, y quizás un tono un poco, no sé, pesado para algunos, quizás es algo más sensible para otros, pero es algo que definitivamente está en nuestro mundo y de lo que necesitamos sacar. De hecho, esta es una de esas conversaciones en las que he preguntado a varias personas en las que confío, que están cerca de mí, y les he dicho, ok, ¿qué crees? ¿Hablamos de esto o no hablamos? Ok, lo pasamos a un lado. Y las personas me dijeron, no, está bien, esto es parte de lo que necesitamos hablar, aunque es algo pesado. Así que lo que quiero empezar es orando por la conversación de hoy, ¿sí? Orando para que de verdad sea algo que nos hable a todos, porque creo que necesitamos tener esta conversación. Cierra tus ojos conmigo un segundo y vamos a orar. Padre, venimos ahora delante de ti juntos, después de celebrar tu nombre, celebrar lo que has hecho, celebrar quién eres, celebrar cómo nos has transformado por medio de la música y por medio de la Santa Cena. Venimos ahora porque hay momentos en los que toca tener conversaciones y sacar palabras que nos retan, y nos retan de cerca en lo más interior en nuestra vida. Y, Señor, quizás a veces nos vemos demasiado limitados juntos para tener esto, pero tú no tienes límites. Y lo que queremos pedirte es que tú hables en este momento. Hables a través de la conversación, a través de las Escrituras, pero también personalmente a cada uno en esta sala. Que tú hables de acuerdo a las necesidades de cada uno, de acuerdo a donde tú quieres llevar a cada uno, pero sobre todo hables para sanar, para restaurar, para redimir, para santificar nuestras vidas. Que no dejemos que este momento, Señor, sea solo un trámite religioso, sino que tú lo puedas usar en el nombre de Cristo. Amén, amén. Ok. ¿Cuántos conocéis? Me imagino que muchos conocéis, pero hace algún tiempo, no sé hace cuánto realmente, pero salió un meme de esta niña. ¿Cuántos reconocéis a esta niña? ¿Cuántos reconocéis a esta niña? Okay. ¿Alguien lo reconoce? ¿Alguien? ¿No? ¿Muchos? Ok. Algunas personas, ok. Esto es un meme, los que levantáis las manos sois los de la tecnología, ok, los que os gustan los memes. Es bastante famosa, sale un meme y se ve en las redes sociales. Y fue bastante famosa por bastante tiempo. Esta niña creció hasta los 16 años y creció para convertirse en una chica de 16 años y una historia interesante. Participó en programas de belleza y en programas de televisión y creció hasta los 16 años, y ahora llega la mala noticia, la noticia difícil. Y es que hace 2 semanas salió una noticia acerca de ella, se llama Kylie algo. No, atrás, Dani, atrás, eso es. Y es que a los 16 años decidió quitarse la vida.
Hace 2 semanas salieron las noticias y quizás, si no lo habéis visto, lo vais a ver porque sale en Instagram cuando estás pasando los stories o cualquiera de esas cosas. Está saliendo bastante y es una noticia que esas llegan cada mes. Son de esas noticias que nos llegan constantemente, ¿no? Famosos que llegan a un momento y deciden que es momento de acabar la vida. Y fue una noticia que me tocó. ¿Por qué? Porque son de esas noticias que te impactan cuando ves a personas que aparentemente tienen, no sé, tienen una vida, no sé, o sea, el futuro, cuando leía, no es que investigué mucho acerca de ella, pero es posible que tuviese un futuro brillante, un futuro, no sé, un futuro con posibilidades, por lo menos más de la mayoría de este mundo. Y aún así llegó un punto en el que decidió que ya no quería seguir adelante. Ahora, lo interesante, o no lo interesante, quizás no es la palabra, pero lo que hay que notar acerca de esta noticia es que no es una noticia aislada. Nos llegan constantemente noticias de personas, sobre todo famosos a veces, que llega este momento, actores. Hace años, Robbie Williams, cantante de Linkin Park, Chester, muchas personas famosas llegan, pero esto es algo demasiado común. De hecho, esa es la noticia que acabáis de ver. Hace poco leía esta noticia en Radio Televisión Española, creo que estaba así. Dice, el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte entre los más jóvenes en España. De las causas de muerte en el mundo occidental, en el mundo desarrollado, Europa, Estados Unidos, Canadá, México, todo este mundo, la primera causa de muerte, no natural, digamos, no por enfermedad, la primera causa de muerte es el suicidio y es entre los adultos, pero está también creciendo mucho entre los jóvenes y adolescentes. Es algo que se está esparciendo constantemente, cada vez más. Y es algo de lo que necesitamos hablar, y es difícil sacar esto. ¿Por qué? Porque por un lado está, no sé, las personas que sienten esto de una manera muy pesada, para otros es algo muy personal. Yo no sé dónde estás tú hoy, pero estadísticamente aquí en esta sala hay personas que están luchando con esto ahora mismo. Y esta semana he estado luchando con Dios. ¿Qué digo? ¿Qué puedo decir? Que pueda ayudarnos a movernos hacia adelante y poder enfrentar esta epidemia que nos está atacando. Nos está atacando a todos, a los adultos, personas de mediana edad, personas mayores, pero también a jóvenes, adolescentes como esta chica, Kylie, que llega a un punto en el que decide, ok, ya no más, ya no más. Está creciendo de una manera desorbitada. Y lo que quiero hacer hoy es pasar por algunas ideas teológicas y centrarnos en lo que Dios quizás tiene para nuestra vida, pero esto es lo que no quiero hacer. Recuerda que no quiero entrar a describir el suicidio o describir el acto o describir las causas. ¿Por qué? Porque existen muchísimas causas. El suicidio no es un fenómeno, no sé, transparente, claro, es un fenómeno complejo con muchas capas. Existen causas biológicas a veces que determinan cómo experimentas la vida, existen causas, lo que se llama vulnerabilidad psicológica, existe vulnerabilidad ambiental, existen muchas causas, cómo has crecido, tu educación, el estrés ambiental que vives, todo eso cómo se combina en ti y cómo llegas a ciertos momentos en la vida donde quizás tienes la tentación o tenemos la tentación de dar este paso. Pero lo que quiero hacer hoy es algo completamente distinto, no quiero entrar ahí, quiero simplemente decirte esto. Si estás pensando, si ha cruzado tu mente la idea de acabar con tu vida, lo primero, lo más importante, y quiero dejarlo claro, es pedir ayuda. Pide ayuda. Eso es lo más importante, a quien sea, pero pide ayuda. Vamos a dejar de un lado esta idea de nadie puede ayudar en lo que sea. No, simplemente pide ayuda, grita, ¿ok? ¿Os acordáis de aquella canción de Jarabe de Palo? Grita, ¿ok? Grita y pide ayuda, y ya está. Y eso es lo que somos aquí, y eso es lo que es el mundo alrededor también. Hay formas de caminar adelante, y de eso quiero hablar en un rato. Pero lo que quiero hacer hoy es entrar en lo que yo llamo emoción teológica. Emoción teológica. ¿Qué es una emoción teológica? A veces entramos en la Biblia simplemente con nuestra cabeza, ¿sí? Y entramos en la Biblia simplemente para describir y analizar conceptos y explicar situaciones. Pero creo que la Biblia tiene mucho más que eso. La Biblia nos ayuda a entrar en
en el mundo de cómo experimentamos la realidad. Y creo que eso es lo que quiero hacer hoy. Lo que quiero es entrar, no en la parte biológica o la parte más psicológica, en la vulnerabilidad, sino en algo que sería mucho más existencial. Y es algo que creo que es parte de la causa que a veces nos lleva a llegar a este punto. Es cómo vemos la realidad a nuestro alrededor. Y cómo Dios transforma eso de una manera muy, muy, muy primaria, muy básica, muy dentro de nosotros. Quiero llevarte ahí y quiero que podamos juntos entender, por un lado, o reconocer quizás el sufrimiento y el dolor que todo ser humano tiene, y por otro lado, reconocer quién es el Dios y cómo actúa en medio de esa situación. ¿Estás conmigo? Así que por los próximos 20 minutos vamos a hacer eso. Hay dos cosas que están en este libro de tapa a tapa. Hay cosas que no están de tapa a tapa, que quizás están más en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hay cosas que están más al principio, más al final, más en el medio. Pero hay dos cosas que están en este libro, dos cosas con las que tú y yo conectamos. La primera de esas cosas es el dolor. Desde la página 1, no diría desde la página 1, pero por lo menos desde la página 3 o desde el capítulo 3 de Génesis, hasta el penúltimo capítulo de la Biblia, hasta el final de la Biblia, el dolor y el sufrimiento es una constante que está en cada página, en cada historia. De hecho, es muy difícil ver a alguien en las historias de la Biblia, a alguien que Dios ha usado, a alguien que tiene fe, a alguien que está cerca de Dios, que no haya experimentado dolor, sufrimiento, alienación, que no haya experimentado depresión, que no haya experimentado ansiedad. Es muy difícil que no haya experimentado estrés, desde los grandes como Moisés y Abraham, el padre de la fe, uno puede ver cómo experimenta esas cosas, hasta David o hasta el apóstol Pablo, hasta los apóstoles. El sufrimiento y el dolor es una constante. Y eso es algo que necesitamos entender y quizás, no sé, necesitamos repetir, porque de alguna manera el mundo nos comunica que la vida debería ser fácil. La vida debería ser como, no sé, como bajar en canoa por un río. Yo nunca he bajado en canoa por un río, así que mejor me estoy equivocando. Pero debería ser como tranquilidad y que todo vaya bien y ahora pasan las cosas y todo va perfectamente. Eso es lo que nos comunica al mundo. Y si compras ciertas cosas o si tienes ciertas cosas, la vida debería ser fácil, esa es la palabra. Deberías sentir que las cosas son fáciles, deberían ser así. Eso es lo que nos está comunicando el mundo constantemente. Y si no es problema de la educación, es problema del gobierno, y si es problema del gobierno, es problema de la economía, pero todas estas cosas deberían ser fáciles. Y la realidad, de hecho, hace algún tiempo, tuvimos una serie corta, una miniserie, pero era una serie que se llamaba La vida es injusta. Y la vida es dolor y sufrimiento. Eso es lo que toca en este mundo, y es algo que necesitamos integrar más en nuestra vida. Y yo sé que quizás, no sé, en el mundo de la religión hay que hablar más de esperanza, y hay que hablar más, y eso vamos a hablar después. Pero para entender bien el mundo y para poder enfrentar bien estas situaciones y para poder caminar en medio de estas cosas y poder caminar juntos en todo esto, necesitamos entender algo. Es que la vida es dura. Adolescentes y jóvenes, ¿ok? Aquellos que estáis en el instituto y en la universidad, a veces se nos comunica que, no sé, que todo es fácil, que todo debería ser fácil. La vida es muy complicada y déjame decirte algo, quizás en esas edades aún más. Aún más. El bullying en el instituto, el que te sientas solo, que te sientas sola en el instituto, el que llegues a la universidad y sientas que no encajas, todas esas cosas es parte de la vida. Y no se trata de simplemente aceptarlo y ya está, no, se trabaja en las cosas, pero necesitamos entender que la vida tiene su gran carga de sufrimiento y de dolor, porque vivimos en un mundo roto. Y un mundo roto no puede funcionar bien. Por eso tenemos las promesas de Dios hacia el futuro, de lo que vamos a hablar en un rato. La primera es dolor. Pero hay otra constante, desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis también. Y es la esperanza. El mundo es sufrimiento, pero hay esperanza. El mundo es sufrimiento, pero hay esperanza. Ahora, eso se contrasta con el mundo en el que vivimos, que es este. Vivimos en la sociedad de la desesperanza. La semana pasada vivimos en la sociedad de la posverdad. Hoy vivimos en la sociedad de la desesperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que de manera existencial, en todo nuestro entorno, lo que se nos comunica es una presión enorme que desesperanza, que quita la esperanza. Para entender esto, necesitamos entender qué es la esperanza, ¿ok? ¿Qué significa esperanza? Y si vas a Google, súper rápido, cualquiera puede hacerlo, vas a ver que la esperanza es algo como esto, es una expectativa de que el futuro será favorable. Eso es la esperanza. Tener esperanza en la vida, ¿qué es? Es una expectativa, es mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro y decir, hay algo bueno, quizás es algo que yo espero,
quizás es algo que se me ha prometido, quizás es, no sé, simplemente una idea general, pero el futuro va a ser favorable. Eso es tener esperanza. Y es algo que es propiamente, no sé si decir propiamente, pero es extremadamente cristiano, la idea de esperanza. De hecho, esto me sorprendió cuando fui, lo típico, vas a mirar una definición, vas al diccionario de la RAE, y cuando voy al diccionario de la RAE me encuentro esta definición de esperanza. Es la virtud teologal por la que se espera que Dios dé lo que ha prometido. Es la virtud teologal o la virtud teológica por la cual se espera, esperanza, se espera el futuro, que Dios conceda o dé, otorgue lo que Él ha prometido. El futuro es favorable. El futuro es favorable. Y es, desde lo que yo creo, es imposible vivir mirando al futuro y pensando que no va a ser favorable. Nadie puede vivir, ninguno de nosotros. Y el mundo de hoy en día es extremadamente difícil vivir de esa manera. Es extremadamente difícil vivir con una expectativa de que el futuro va a ser mejor, de que el futuro va a ser bueno. De hecho, sin Dios yo no sé cómo alguien lo puede hacer, no lo entiendo. Pero como decía antes, hay sufrimiento, pero también hay esperanza. Hay sufrimiento, pero también hay esperanza. Estaba leyendo este artículo y hay muchas cosas que me llaman la atención, pero voy a pararme en una. Cuando estaban hablando de las soluciones o cuando estaban hablando de cómo funciona este fenómeno del suicidio, y tratar de entenderlo, y tratar de explicarlo, y tratar de, no sé, cambiar los patrones de creencia de las personas, sobre todo en los jóvenes que pueden llevar a este momento. Uno de los psiquiatras decía esto, decía que una forma de cambiarlo es recordar que el suicidio es, Dani, sí, adelante, el suicidio es una solución eterna para un problema temporal, ¿sí? Es lo que decía, uno de los problemas es que tienes que recordar, cuando estás en ese momento, dar ese paso no tiene vuelta atrás. No hay vuelta atrás, ya está. Y él decía, es una solución eterna para un problema temporal. Y yo decía, es interesante porque tiene su punto, pero en medio de esta conversación hay otra solución eterna. No, a veces estamos en este momento de depresión y de oscuridad, en este momento en el que sentimos que el futuro es desfavorable, en el que sentimos que ya no hay más, ya está, las cosas no van a mejorar, ¿para qué seguir adelante? Y muchas veces queremos tomar este paso drástico y esta persona, este psiquiatra nos recuerda, esto es una solución que no hay vuelta atrás, esto es una solución eterna para algo que tienes que recordar es temporal, algo que va a pasar. Y una de las cosas que me hizo pensar es cierto, pero aquellos que seguimos a Jesús, tenemos que recordar que hay otra solución eterna, otra forma de verlo. Y es exactamente la misma frase, es una solución eterna para algo temporal, pero es otro tipo de solución eterna. Y si tú ahora, cualquiera, o conoces a personas que están en esta situación, y quizás no es tan extrema, pero es una situación en la que participas del mundo en el que vivimos, una desesperanza generalizada, tristeza, una sensación de ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy aquí? ¿O por qué me pasa esto a mí? Esta situación, si estás en eso, necesitamos aferrarnos a esta solución eterna. Y esa solución eterna se llama Cristo. Esa solución eterna se llama Cristo. Y lo que quiero es que veamos cómo es eso. Lamentaciones capítulo 3. Quiero que vayamos a Lamentaciones. ¿Por qué? Lamentaciones es un libro súper interesante. Lo escribió el profeta Jeremías, se cree, en la parte final del sufrimiento de Israel. Israel, como sabéis un poco de la historia, Israel evolucionó, se fue construyendo en los reinados de Saúl, David, Salomón, los reyes, y creció y construyeron una ciudad enorme, pero se olvidaron de Dios, eso es lo que nos dice la Biblia. Se olvidan de Dios, se olvidan de su misión en este mundo, se olvidan del propósito para el que están aquí y empiezan a vivir sus vidas dando la espalda a Dios. Y Dios manda a profetas para avisar, ok, esto no puede seguir así, esto no puede seguir así. Y por cientos de años Dios está enviando y Dios está diciendo, esto no puede seguir así, las cosas no pueden seguir así. Hasta que al final Dios dice, ok, necesitamos purificar esto, necesitamos como restaurar esto, reset, ok, apuntar. ¿Y cómo hago eso? Traigo a un país, traigo a una nación extranjera, que en este caso era Babilonia, que conquiste todo, que lo barra todo, que se lleve a la gente y que vuelvan después otras personas para restaurar las cosas. Jeremías escribe en el periodo final de la conquista, cuando todo se está viniendo abajo, pero ya está llegando al final, ¿ok? Hay 3 periodos de conquista seguidos alrededor del siglo VI más o menos antes de Cristo, 3 periodos donde viene Babilonia, donde vienen otros Asiria, donde vienen otras naciones, y cada vez la cosa se pone peor y cada vez todo se destruye más. Y Jeremías escribe al final, y Jeremías es un profeta súper interesante porque escribe con una emoción increíble
que creo que es una emoción con la que tú y yo conectamos y que es una emoción que conecta con este fenómeno, con esta situación, con lo que muchos experimentamos, con la emoción de la desolación, con la emoción del ya está, ya no hay nada más. Los otros profetas habían hablado con una esperanza, con, ok, si cambiamos las cosas van a ir bien. Jeremías escribe con, esto ya está, ya no hay vuelta atrás. Ya está. Y quizás es mucho cómo vivimos muchos de nosotros, con esa misma desesperanza, con esa misma mentalidad, con esa misma, ya no puedo más, con esa carga en el pecho, con esa carga sobre los hombros. No solo adolescentes, personas más mayores, quizás con carga de familia, y la familia va y viene, y la economía, y llevas esa carga sobre tus hombros y ya dices, ya no puedo más. Así escribe Jeremías. Y Jeremías escribe su libro, el profeta de Jeremías, pero también escribe este libro corto que se llama Lamentaciones. Lamentaciones. Ahora, es interesante, Jeremías tiene 17 años cuando Dios lo llama a hablar. 17 años. ¿Cuántos hay en la sala que tengan 17 años? ¿Hay alguien que tenga 17 años en la sala? Ok, nadie. Ok, genial. Muy bien. ¿16? ¿16? Ok, allí tenemos una persona con 16 años. Ok, genial. Más o menos tiene tu edad. Cuando Dios los llama a hablar. Y Dios los llama a hablar con algo muy, muy interesante. Vas a hablar y nadie te va a hacer caso. Y vas a pasar 40 años hablando y nadie te va a hacer caso. Lo que vas a hacer no va a valer para nada. En términos prácticos, en términos de los resultados. No va a valer absolutamente para nada. No solo eso, sino que cuando Dios los llama le dice, por cierto, hay una cláusula en este contrato. No puedes casarte y no puedes tener hijos. Vas a hacer esto solo, por 40 años, completamente solo. No vas a tener el apoyo de familia, no vas a tener absolutamente nada. Y Jeremías habla con una emoción, con una tristeza que carga. De hecho, se le conoce comúnmente como el profeta llorón, porque es un profeta que está constantemente comunicando tristeza, comunicando desolación por lo que está pasando a su alrededor, por la emoción, por el pensamiento de que Dios no está presente, por todas esas cosas que a todos nos cargan. Y en ese punto escribe Lamentaciones. Lamentaciones es un libro interesante, el título ya lo dice, ¿ok? Lamentaciones es el libro de la Biblia que está escrito básicamente como, es un poema con lágrimas, es un poema con dolor, es un poema con tristeza, es un poema que está escrito en un estilo que se llama el estilo de las lamentaciones, que está a lo largo de toda la Biblia. El estilo de lamentarse está en los Salmos, está en los profetas, está incluso en el Nuevo Testamento, está en toda la Biblia. Pero Lamentaciones tiene una característica que es única en toda la Biblia. Y es que Lamentaciones es el único libro que está escrito con ese tono y que no se resuelve, que no encuentra una solución, que no llega a un final, no se resuelve, no encuentra ese momento de respirar y de, ya ha llegado. Todos los demás, David cuando escribe sus salmos, hay un momento en los salmos, o hay un momento en su vida, o los profetas cuando escribe, Isaías cuando se lamenta, hay un momento en que la cosa se resuelve. En Lamentaciones, la tensión, el dolor, la tristeza y el sufrimiento nunca se resuelve. ¿No es algo que a veces vivimos nosotros también? Yo no sé cómo te sientes, pero quizás estás pasando por una etapa donde sientes que la tristeza, el dolor, la desolación, esto no se resuelve. Meses, años, semanas, esto no se resuelve, esto no cambia, no logro respirar, no logro. Déjame decirte algo, Jeremías tiene algo para ti. Jeremías tiene algo para ti. Vamos a leerlo. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 4. Vamos a empezar con el 4 y lo que quiero que vemos primero es la emoción del dolor, la emoción del sufrimiento. Está hablando Jeremías acerca de lo que Dios hizo con él. Y dice así: hizo envejecer mi carne y mi piel y quebrantó mis huesos. Esa es la emoción. Jeremías está describiendo la emoción y lo primero que dice es, después de ver lo que está pasando, el mundo se está viniendo abajo, él no tiene absolutamente nada, de hecho, lo único que tiene es un montón de cenizas sobre las que se está sentando y sus ropas rotas, y el mundo ya está, se está viniendo abajo, todo está perdiéndose, y dice, hizo envejecer mi carne y mi piel y quebrantó mis huesos. ¿Alguna vez has visto una persona que sufre tanto que parece más mayor de lo que es? ¿Sí? Quizás algunos de nosotros nos miramos al espejo y nos vemos así. De hecho, ayer vamos en el coche y Ami, ¿dónde está Ami? No sé, no está aquí. Está allí. Me enseñó una foto de nosotros, de los dos, ¿hace cuántos años era?
Hace 6 años. Y cuando veo la foto digo, ¿qué me ha pasado? Digo, okay, ¿qué me ha pasado? O sea, 6 años pastoreando una iglesia, parece que tengo 80 ahora, o sea, no sé, o sea, es como la presión, ¿sí? ¿Alguna vez habéis visto a alguien así? Eso es lo que está diciendo Jeremías. Siento, ya no solo es algo emocional, es que se está comunicando, mi cuerpo, siento que se está perdiendo, mis huesos, ya no logro mantenerme ni de pie. Dice el versículo 5, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. En oscuridad. Cuando entramos en situaciones como estas, una de las características que tiene es que vivimos en oscuridad. Vivimos como que no hay nada delante, como que no se puede ver nada, como que no hay futuro. Eso es lo que significa oscuridad. Me deja en oscuridad, es como que no puedo dar pasos, no estoy viendo algo hacia adelante y entonces no tengo la motivación para seguir adelante. Es vivir en oscuridad, vivir en la luz es el contraste, que es lo que Dios hace con nosotros. ¿Nos ayuda a qué? A ver hacia adelante, a estar confiado. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. 7. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas, ansiedad. Esa es la sensación. Él está diciendo, siento que Él ha apretado mi vida y ya no puedo salir de aquí. ¿Puedes conectar con esa emoción? Pues, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has sentido que tu vida, aunque, no sé, vivimos en una ciudad enorme, pero es como, sientes que todo está apretándote, sientes que ya no puedes más, sientes que las paredes se vienen contra ti, encima de ti, y sientes que ya no puedo más, no hay salida? Eso es lo que suelo decir muchas veces, ¿sí? Y cuando llegamos a esta situación, ¿cuál es una de las frases que se suele utilizar? Es que nadie puede ayudarme, ya no hay salida. Quizás lo que está diciendo Jeremías, me cercó por todos lados. Siento que ya no hay nada que pueda hacer, no hay ninguna opción más. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Dios no escucha. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio para todo mi pueblo, burla de ellos todos los días, y me llenó de amarguras y me embriagó de ajenjos. Nada sabe bien en la vida. ¿Alguna vez has experimentado algo parecido a eso? Que sientes que llega un punto en el que ya nada tiene sabor, que ya nada tiene ese color. En términos técnicos, ¿alguna vez has sentido eso que se llama anedonia? Nada tiene sensación de placer, nada tiene sensación de que vale algo. Esa vida en la que vivimos donde nos movemos de un lugar a otro. Y eso es lo que pasa en nuestra sociedad hoy en día. En un segundo, Jeremías va a hablar de una palabra clave, de la palabra esperanza. Dios nos lleva a vivir por esperanza. Voy a hablar de eso en un segundo. El mundo nos lleva a vivir por entretenimiento. Son las dos E's que se contraponen, que se golpean. Es vivir de entretenimiento, es de entretenimiento a entretenimiento a entretenimiento, y cada vez tiene que ser mayor. ¿Cuántos os ha pasado? Yo no sé si te pasa a ti, a mucha gente que conozco le pasa, que vives de proyecto de ocioso a proyecto en ocioso. Por ejemplo, tengo mi trabajo, tengo lo que sea, y estás pensando ya en las futuras vacaciones. Y cuando se terminan las vacaciones, aún no han terminado, ya estás pensando en lo siguiente que vas a hacer. Y ya estás pensando en lo siguiente que vas a hacer. Ahora, no hay nada malo en proyectos, ¿ok? Y no hay nada malo en tener ocio, ¿ok? No me malentiendas. Pero cuando esa es la base de tu vida, al final, normalmente uno termina en, y ya está, y esto es todo. Y aquí se ha quedado todo. Se supone que era esto, lo increíble que es la vida, deja de tener sabor, empieza a saber a ajenjo, como dice aquí, empieza a llenarse de amargura, empieza a ser como que ya no es nada, como que vamos por caminos desiertos. Y quizás tú te has sentido así. Y la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿O qué es lo que, dónde está Dios en todo esto? ¿O qué es lo que puedo vivir dentro de mí? ¿O qué es lo que puedo, cómo puedo escapar de esta situación? Y no quiero que se convierta en una técnica o en una fórmula o en ciertos pasos. No quiero darte eso. Al final te voy a dar ciertas cosas que creo que están en este texto, pero lo que quiero que recuerdes es lo que Jeremías mismo, en medio de su depresión, en medio de sus lágrimas, en medio de sus lamentaciones, ¿a dónde recurre él? Y quizás es el ejemplo para ti y para mí, como seguidores de Jesucristo, ¿ok? Como personas que seguimos a Jesucristo, quizás el ejemplo de Jeremías en el libro de Lamentaciones es algo
que nos ayuda y que nos ayuda a aferrarnos a algo mucho más grande. En el versículo 21, Jeremías cambia de tono. Cambia de tono. Y de repente empieza a sonar una palabra, que es la palabra que tú y yo más necesitamos integrar en nuestra vida. Es la palabra esperanza. En unos pocos versículos, 5 veces, Jeremías repite la palabra esperanza. Versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré la primera vez. Okay, voy a recapacitar en algo, voy a pensar en algo. En medio de todo el sufrimiento, voy a tratar de pensar en una dimensión distinta. Voy a tratar de pensar en algo distinto y voy a esperar. Y esa nos da la primera clave. Y luego dice algo que es increíble, que quizás necesitamos memorizar. Versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En medio del mundo que se viene abajo y en medio del mundo interno que se viene abajo, Jeremías recapacita, pisa el freno. Y quizás es lo que más necesitamos hacer cuando llegamos a estos momentos, es pisar el freno, parar todo, recapacitar y recordar que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Versículo 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, otra vez, en Él esperaré. Me encanta esa frase. Me encanta esa frase. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. ¿Sabes qué significa mi porción es Jehová? En el Antiguo Testamento la idea de porción está conectada con la idea de herencia, o con la idea de legado, o con la idea de algo que resuena más contigo y conmigo. ¿Qué es lo que saco de esta vida? La idea de porción es qué es lo que voy a sacar después de años de trabajo y después de años de esfuerzo y después de años de seguir el camino. ¿Qué es lo que voy a sacar? Y todos vivimos con eso. Todos vivimos con esa mentalidad quizás económica, de decir, ok, ¿qué es lo que voy a sacar de todo esto? Quizás pues voy a sacar una familia, voy a sacar un sentido de pertenecer a una familia, o voy a sacar una carrera, o voy a sacar economía, ok, voy a llegar, no sé, al final de mis días y voy a tener una economía asentada, o quizás voy a sacar, no sé, ¿qué es lo que quieres sacar de todo esto? Y déjame decirte que sea lo que sea, si no es Dios mismo, tarde o temprano te va a defraudar. Y eso es lo que está diciendo Jeremías aquí. Después de que todo se ha caído y de que incluso mi vida interna se ha caído, está llena de oscuridad, he llegado a una conclusión, que lo único que puedo esperar es Dios mismo, que lo único que vale la pena esperar es Dios mismo. ¿Qué quiero sacar de esta vida? ¿Qué quiero sacar de todo lo que viene? ¿Qué es la expectativa que tengo? Expectativas juegan un papel importante en nuestra vida, ¿sí o no? Una de las cosas que hablamos cuando doy consejería matrimonial, una de las cosas de las que más tiempo paso con la pareja que se va a casar es hablar de expectativas. Porque a veces tenemos expectativas y esas expectativas luego no se cumplan y es cuando viene la frustración en el matrimonio. Es como, hey, yo esperaba esto y nunca se habla a veces esas expectativas. Y lo mismo pasa con nuestra vida. A veces enfrentamos la vida con ciertas expectativas que ni siquiera hemos procesado. Uno espera que la vida, no sé, vaya de cierta manera o tenga ciertas cosas o, no sé, hey, para cierta edad ya me habré casado y habré tenido hijos. Y luego llega esa edad, uno no se casa, no tiene hijos, es como, oye, ¿qué está pasando? Expectativa. ¿Por qué? La expectativa de querer sacar cosas. Y eso nos frustra. Y eso nos pone en un lugar en el que sentimos que las cosas nunca van a ir mejor. Y Jeremías dice, he recapacitado en una cosa, que al final la única herencia de esta vida, lo único que vale la pena esperar es Dios mismo. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Es lo único que espero. ¿Qué es lo que esperas tú de la vida? ¿Qué es lo que quieres sacar? ¿Qué pasaría si yo te dijese que al final no te vas a llevar nada, solo Dios mismo? ¿Sería suficiente eso para moverte? ¿Sería suficiente para hacerte sonreír? ¿Sería suficiente para que dijese, ¿sabes qué? La vida vale la pena. Si puedo conocer al Dios que será mi herencia al final. Sí, versículo 25 dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan otra vez, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y otra vez me encanta esta frase. ¿Por qué? Porque esperar está definiendo como literalmente la situación es, y lo va a decir después creo, versículo 28, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Y la idea, lo que está comunicando básicamente es la idea de cuando todo está mal, cuando todo está... necesitamos hacer muchas cosas y una de las cosas que más se recomiendan es conectar con otras personas, ¿ok? Es bueno hacerlo. Pero me encanta lo que dice Jeremías aquí, la idea de decir, ok, voy a poner
voy a poner en pausa toda mi vida. Voy a parar en esos momentos de desolación extrema y voy a esperar en Dios mismo, a que Él se haga presente. A que Él se haga presente, a que Él pueda descubrirse en medio de todo esto, en medio del sufrimiento. Versículo 29, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Porque el Señor no desecha para siempre. Porque el Señor no desecha para siempre. Léelo conmigo, 1, 2 y 3. Porque el Señor... ¿Lo crees? ¿Lo crees? Sabéis perfectamente, lo he comunicado montones de veces, una de mis luchas grandes, de las mochilas que a cada uno nos toca llevar su mochila en esta vida, ¿sí? A algunos es una mochila de enfermedad física, a otros es mochila de... la mía, la que más me ha tocado, es esa mochila de depresión y melancolía. Esa es la mochila que me ha tocado llevar. Y una de las cosas que más trato de aprender y a los que más me ayuda mi mujer cuando estoy en esos momentos difíciles es, esto no es para siempre. Esto no es para siempre. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hombres. 3 cosas que quiero dejar contigo de este texto, ¿ok? Después de leerlo hemos visto las 2 partes, la carga emocional y la esperanza divina a la que Jeremías está aferrando. 3 cosas que quiero que recuerdes, y quizás son 3 cosas que a mí me han ayudado y espero que lo hagan contigo y nos ayuden a caminar fuera de esa desesperanza en este mundo. La primera es esta, la primera idea que quiero que te quedes con lo que está pasando aquí es esta. El presente puede ser desfavorable, pero en Cristo el futuro nunca lo es. Dani, ¿me pones la pantalla ahí? Eso es. El presente puede ser desfavorable, pero en Cristo el futuro nunca es. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, muy fácil, es que mi presente no cambia el futuro que Él nos ofrece. Muchas veces en nuestra vida leemos el futuro, interpretamos el futuro, interpretamos las expectativas de lo que vendrá de acuerdo a donde estamos ahora. Y si las cosas están muy bien, es como, ok, el futuro va a ser genial, es increíble. Pero si las cosas están muy mal, cuando estamos en oscuridad, cuando estamos en momentos depresivos, leemos el futuro, leemos las expectativas de la misma manera, de acuerdo a donde estamos. Y lo que tienes que recordar es lo mismo que recordó Jeremías. Él está leyendo la situación, está viendo, todo se ha ido abajo, la ciudad se ha acabado, las familias están desoladas. De hecho, habla de familias, habla de madres que cometen, pasan tanta hambre que cometen canibalismo con sus hijos. O sea, la situación está, él está llorando, él está desolado, Dios no está por ningún sitio. Pero ¿de qué se acuerda? De que el presente que él está viviendo no es igual que el futuro que Dios promete. ¿Y a qué se aferra? No a leer el futuro a través de su presente, sino tal y como Dios lo describe. Y eso es lo que tenemos que recordar en los momentos más duros, en los momentos más amargos, cuando llega el sufrimiento que llegará si no está ahora ahí. El presente, tal y como está ahora, no dice nada acerca del futuro. ¿Quién dice algo acerca del futuro? Lo dice aquel que murió en una cruz por nosotros. Y aquel que murió en una cruz por nosotros, ¿sabes qué dice el futuro? Dice que está en sus manos, dice que Él tiene el control. ¿Sabes qué dice en Romanos capítulo 8? ¿Sabes lo que dice? Dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que son parte de Cristo. Todas las cosas. Es interesante, la palabra griega que se traduce como todas las cosas, ¿sabes qué significa? Todas las cosas. Todas las cosas. La depresión también, y las enfermedades también, y la desesperanza también, y la enfermedad también. ¿Sí? Todas esas cosas ayudan para bien, porque tenemos un Dios que es capaz de restaurarlas y de llevarnos a un futuro distinto. También dice que es un futuro sin lágrimas, es un futuro restaurado, es un futuro donde no habrá más llanto, es un futuro donde no habrá más dolor. Él nos ha prometido un futuro. No leas el futuro a través de la situación que estás viviendo ahora. ¿Estás conmigo? Confía en sus promesas. Esa es la primera. La segunda está relacionada. Cuando estamos en ese presente oscuro, no solo tendemos a leer el futuro de manera oscura, sino que tendemos a olvidarnos de las cosas que hemos aprendido cuando estábamos bien. Y esto es lo siguiente que creo que rescato. No es mío, pero es algo que me ha ayudado muchísimo. Es recuerda en la oscuridad lo que aprendiste en la luz. Recuerda en la oscuridad lo que aprendiste en la luz. No sé quién dijo esto, no sé quién lo enseñó, no es mío, pero es algo a lo que me he aferrado constantemente en los últimos años.
Es en los momentos más duros, en los momentos más difíciles, en los momentos donde sientes que no puedes más y sientes que no puedes más. Ese no es el momento de olvidarse de las cosas, es el momento de recordar lo que aprendiste cuando las cosas estaban bien y aplicarlas en ese momento. Es el momento de recordar, recuerda en la oscuridad lo que aprendiste en la luz. Y esto es lo último a lo que nos llama Cristo. Esto es lo último, lo más básico que nos llama Jeremías. Es que la esperanza espera. La esperanza espera. ¿Sabes qué significa esperar? Esto. Esperar significa esperar. Cuando esperas el autobús, no estás literalmente haciendo nada, estás esperando a que algo pase. En muchos de los momentos más oscuros queremos tomar decisiones y acción de acuerdo a lo que sentimos y pensamos y vemos en ese momento. Y quizás lo más importante que necesitamos, y la lección más importante que sacamos de Jeremías en sus lamentos y en sus lloros y en su desolación, es que esos momentos son clave en los que necesitamos practicar la virtud de esperar, la virtud de no hacer nada, la virtud de confiar, la virtud de decir, ahora te toca a ti moverte. Somos personas que cuando pensamos que todo está oscuro nos desesperamos, ¿sí o no? Vamos a hacer más cosas, ¿sí? Voy a hacer más y tengo que arreglar esta situación, yo no sé a cuántos os pasa, pero la mayoría de los seres humanos reaccionamos de esa manera. Cuando viene algo difícil, tengo que mover estas cosas, tengo que hacer lo que sea. Jeremías me encanta porque la palabra que más repite es esperar. Él está viendo que el mundo se está cayendo y ¿qué es lo que está diciendo? Quizás lo más importante que tengo para hacer ahora es no hacer nada. Es esperar a que Él actúe. Cuando llegan los momentos difíciles, practicar la esperanza es esperar. Es no necesariamente tratar de dominar la situación o controlar la situación, sino recordar que Él está en control de nuestras vidas. 3 cosas. La primera es recordar. La primera. ¿Cuál era la primera, Dani? Dale para atrás. El presente puede ser tan desfavorable, pero en Cristo el futuro nunca lo es. La segunda es recuerda en la oscuridad lo que aprendiste en la luz. La tercera es la esperanza espera con paciencia. Esto es lo que quiero hacer hoy. Hoy quería llevarnos a la emoción de la esperanza que tú y yo tenemos en Cristo. Cuando leemos noticias como la que leí al principio. Y quizás no hay nada más perfecto que las Escrituras, como siempre, para llevarnos a eso. Así que quiero que terminemos leyendo uno de mis textos favoritos en la Biblia. Romanos capítulo 8. Quiero que terminemos leyéndolo juntos. Es ese momento en donde Pablo majestuosamente nos recuerda, e inspiradamente, nos recuerda que el amor de Cristo está aferrándonos a nosotros y nada nos puede separar de Él. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Ponte de pie, si puedes ponerte de pie. Ponte de pie. Y juntos quiero que leamos el texto de Romanos. Va a aparecer en pantalla. Quiero que lo leas en alto. Quiero que lo leas con fuerza. Quiero que lo leas con ganas. ¿Por qué? Porque quiero que salgas de aquí con esas palabras dentro de tu mente, dentro de tu corazón y dentro de tu vida y que las recuerdes constantemente. ¿A dónde nos lleva Cristo? Nos lleva a la esperanza. Nos lleva a la esperanza. Nos lleva a esperar. A saber que el futuro en Él siempre es favorable. Siempre hay algo que Él puede restaurar. Siempre hay algo que Él puede hacer. Lo leemos juntos. Romanos capítulo 8. Dani, ponlo en la pantalla y empezamos. 1, 2 y 3. ¿Quién? Amor de Cristo. Tribulación, o angustia, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni lo alto, la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguno que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Okay. Amén. Padre, te damos muchas gracias porque en medio de un mundo donde a veces es tan difícil caminar hacia el futuro pensando que vale la pena.
tú nos hablas de tal manera que pones esperanza en nuestras vidas. Y Señor, más allá de explicaciones baratas o fórmulas baratas, en este momento, reconociendo el dolor de cada persona cuando llega a momentos así, reconociendo el sufrimiento de cada persona, quizás los que están aquí ahora en la sala. Yo quiero pedirte que tú nos ayudes por medio del poder de tu Espíritu a ser un pueblo de esperanza, una familia de esperanza. Que en medio de un mundo de desesperanza, donde cada vez más personas sienten que no hay nada ahí delante. Padre, yo quiero pedirte, queremos juntos pedirte, que podamos seguir el ejemplo de Jeremías y asentarnos en la esperanza de tu misericordia. Que podamos vivir los momentos difíciles, que podamos vivir las corrientes de desesperanza, aferrándonos a que tú eres el Dios de nuevas misericordias cada mañana, el Dios que controla el universo, el Dios en el que podemos esperar. Padre, específicamente, al terminar esto, quizás mi oración es por las personas en esta sala que quizás están sufriendo. Que tu Espíritu, Padre, actúe en cada uno de nosotros para elevarnos y sacarnos de esa situación de oscuridad. No porque las cosas cambien, pero sí porque tú te haces presente, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.